El empresario millonario se rió de la policía, pero no imaginaba quién era ella. ¿Tú sabes con quién estás hablando, escuincla? La voz del hombre retumbó en medio de la noche. Traía puesto un traje que costaba más que un carro del año, un reloj suizo que brillaba bajo las luces de las patrullas, y una sonrisa de esas que solo tienen los que se creen dueños del mundo. La oficial no respondió. Siguió revisando los documentos con la linterna en una mano y la credencial del conductor en la otra. Su rostro permanecía oculto bajo el casco reglamentario. Solo se veían sus labios apretados, firmes, sin una sola mueca. «Te estoy hablando a ti», insistió él, dando un paso hacia adelante. «¿Qué? ¿No te enseñaron modales en la academia de pacotilla de donde saliste?» Uno de los escoltas del empresario soltó una risita desde el interior de la camioneta blindada. Una Suburban negra, placas de Nuevo León, vidrios polarizados al límite de lo legal. La oficial seguía en silencio, y eso lo enfureció más. «Mira, niña», dijo Rodrigo Villanueva Mendoza, sacando su teléfono del bolsillo y comenzando a grabar. «Te voy a hacer famosa. Vas a salir en todos los noticieros mañana como ejemplo de lo que no debe ser un servidor público. ¿Me oíste? Vas a perder tu trabajito miserable por haberme hecho perder mi tiempo». El empresario acercó el teléfono al rostro de la oficial. Ella no se movió ni un centímetro. «¿Cuál es tu nombre, preguntó él con burla. «¿Cuál es tu número de placa? Quiero todo. Voy a hablar con el secretario de Seguridad Pública esta misma noche. ¿Sabes que cenamos juntos la semana pasada? ¿Sabes que con una llamada te mando de vuelta a tu colonia de láminas?» La oficial levantó la mirada. Y por primera vez, Rodrigo sintió algo extraño, algo que no había sentido en años. Un escalofrío. Había algo en esos ojos, algo que le resultaba inquietantemente familiar, como un eco de algo que había enterrado hace mucho, mucho tiempo. Pero sacudió la cabeza. Imposible. Él no conocía a esta mujer. Era solo una policía de tránsito más, una don nadie. «¿Qué tanto me ves?», le escupió las palabras. «¿Te gusto o qué? Ay, estas indias que se deslumbran con un hombre de verdad». Uno de los otros oficiales que participaba en el operativo se acercó con cautela. «Licenciado Villanueva, le vamos a pedir que se calme. Es un retén de rutina. Si sus documentos están en orden, puede continuar su camino en unos minutos». «¿Calmarme?». Rodrigo volteó hacia él con los ojos inyectados de rabia. «¿Calmarme? Llevo 20 minutos aquí parado como un delincuente mientras esta incompetente revisa mis papeles como si no supiera leer. 20 minutos. El oficial retrocedió un paso. Rodrigo Villanueva no era cualquier persona. Todo mundo en Monterrey sabía quién era. Todo mundo sabía que meterse con él era meterse con el poder mismo. Había destruido carreras, hundido negocios, arruinado vidas enteras con una sola llamada telefónica. Nadie lo tocaba. Nadie. «Ya terminé», dijo de pronto la oficial. Su voz era firme, tranquila, pero había algo debajo, algo que sonaba como hielo a punto de quebrarse. Rodrigo sonrió con suficiencia. «Ah, mira, la mudita sí sabe hablar. ¿Y bien? ¿Ya puedo irme o vas a seguir haciéndote la importante?». La oficial le extendió sus documentos. «Puede retirarse, señor, pero su vehículo queda asegurado». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Qué dijiste?». «La camioneta está vinculada a una investigación en curso. Fraude. Lavado de dinero. Desvío de recursos públicos. Tenemos una orden judicial para asegurarla». Rodrigo soltó una carcajada, pero esta vez sonó forzada, nerviosa. «Esto es una broma, ¿verdad? ¿Quién te mandó? ¿Fue Garza? ¿Fue el pendejo de Garza para joderme? Dime cuánto te pagó y te triplico la cantidad ahora mismo». «Nadie me mandó, señor». «Mentira», gritó él, perdiendo la compostura por completo. «Esto es una venganza política. Es una trampa. No tienen nada contra mí». La oficial dio un paso hacia él.
Y entonces, lentamente, se llevó las manos al casco. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué haces? Ella no respondió. El casco salió. Y el mundo de Rodrigo Villanueva Mendoza se detuvo por completo. Cabello negro recogido en una coleta apretada, piel morena, pómulos altos, y una cicatriz pequeña, apenas visible, justo encima de la ceja izquierda. Pero lo que lo destrozó no fue la cicatriz, fueron los ojos, esos ojos color miel que él había visto antes, hace 22 años, en el rostro de una mujer que le suplicaba que no la abandonara. No, susurró él retrocediendo. No, no, no puede ser. La oficial lo miró sin parpadear. ¿Se acuerda de Lucía Reyes, señor Villanueva? Preguntó con una calma devastadora. La muchacha de Cadereyta que trabajaba limpiando sus oficinas, la que usted embarazó cuando ella tenía 19 años. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. ¿Se acuerda de lo que le dijo cuando ella le rogó que se hiciera cargo de su hija? ¿Se acuerda de las palabras exactas que usó? Él no podía hablar, no podía moverse, no podía respirar. Esa niña no es mía, y si abres la boca te destruyo. La oficial se acercó un paso más. Pues esa niña creció, señor Villanueva. Creció en un orfanato. Creció pasando hambre. Creció sin madre. Porque Lucía Reyes murió de tristeza 3 años después de que usted la botara como basura. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. Yo no sabía. Y ahora esa niña está aquí, continuó ella, sin un gramo de compasión en la voz. Parada frente a usted, con una placa en el pecho y una orden de arresto en la mano. Ella levantó un documento oficial. Rodrigo Villanueva Mendoza. Queda usted detenido por los delitos de fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Él cayó de rodillas sobre el asfalto. Por favor, balbuceó. Por favor, hija, yo puedo explicarlo. La oficial hizo una seña a sus compañeros para que procedieran con la detención, y antes de darse la vuelta, dijo las últimas palabras que él escucharía de su boca esa noche. No me llame hija. Usted nunca fue mi padre. Mi nombre es Valentina Reyes. Y esta noche, la justicia tiene mi cara. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas del hombre más poderoso de Monterrey. Y mientras lo subían a la patrulla, mientras las luces rojas y azules pintaban la escena más humillante de su vida, Rodrigo Villanueva entendió algo que el dinero jamás podría comprar. Las deudas del pasado siempre se cobran, siempre. Pero esta historia no empieza aquí. No. Para entender cómo una niña abandonada se convirtió en la mujer que puso de rodillas a un imperio, tenemos que regresar al principio. A una noche de lluvia en Cadereyta Jiménez, 22 años atrás. Cuando todo comenzó, 22 años antes. Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Lucía. Reyes tenía 19 años, las manos agrietadas de tanto tallar pisos, y un secreto creciendo dentro de su vientre. Era una muchacha del campo, de esas que se levantan antes de que salga el sol y se acuestan cuando ya no pueden más. Su mamá había muerto cuando ella tenía 12. Su papá se fue al norte y nunca regresó. La crió una tía que la trataba más como sirvienta que como sobrina. A los 17 años, Lucía emigró a Monterrey buscando trabajo. Encontró empleo en las oficinas de Constructora Villanueva como personal de limpieza. El sueldo era miserable, pero al menos le alcanzaba para rentar un cuartito en la colonia Independencia y mandar algo de dinero a Cadereyta. Fue ahí donde conoció a Rodrigo. Él tenía 32 años en ese entonces. Era guapo, carismático, y estaba casado, aunque eso nunca lo mencionó. Lucía no sabía nada del mundo de los ricos. No sabía leer las señales. No sabía que cuando un hombre como él te sonríe, cuando te dice que eres diferente a las demás, cuando te invita a su oficina después de que todos se van, lo único que busca es usarte y desecharte. La primera vez que pasó, él le dijo que la amaba. La segunda vez, le prometió que dejaría a su esposa. La tercera vez, ella ya estaba embarazada. Y la cuarta vez,
La cuarta vez él le mostró quién era realmente. Estás loca si crees que ese niño es mío. Lucía estaba parada frente a él en la oficina, con las piernas temblando y el corazón hecho pedazos. Rodrigo, por favor. No he estado con nadie más. Tú lo sabes. Tú fuiste el primero. Él soltó una risa cruel. ¿Y crees que voy a arriesgar todo lo que he construido por una aventura con la de la limpieza? ¿Estás pendeja o qué? Pero tú me dijiste que me amabas. Ay, Lucía, dijo él, levantándose de su escritorio y caminando hacia ella con esa sonrisa que ahora le parecía la de un demonio. Yo digo muchas cosas. Es parte del negocio. Ella comenzó a llorar. ¿Qué voy a hacer? No tengo familia. No tengo dinero. ¿Cómo voy a mantener a este bebé sola? Rodrigo se encogió de hombros. Ese no es mi problema. Es tu hija, gritó ella por primera vez en su vida. El doctor dijo que es niña. Es tu hija, Rodrigo. El golpe fue tan rápido que Lucía no lo vio venir. La palma de él impactó contra su mejilla con una fuerza que la hizo tambalear. Cayó contra el librero. Los folders se desparramaron por el piso. Rodrigo se agachó junto a ella y la tomó del mentón con fuerza. Escúchame bien, india mugrosa, le susurró. Si abres la boca sobre esto, te destruyo. Te quito todo. Hago que te corran de todos los trabajos de esta ciudad. Y si es necesario, hago que te desaparezcas. ¿Me entendiste? Lucía, con la mejilla ardiendo y el alma destrozada, asintió entre lágrimas. Bien, dijo él, soltándola como si fuera basura. Ahora lárgate. Mañana no te presentes. Ya no trabajas aquí. Esa noche, Lucía caminó sola por las calles de Monterrey bajo una lluvia torrencial. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Solo tenía una vida creciendo dentro de ella y la promesa de que, pasara lo que pasara, protegería a su hija del monstruo que la había engendrado. 7 meses después, Hospital Civil de Monterrey. El parto fue difícil. Lucía había pasado los últimos meses de embarazo limpiando casas, lavando ropa ajena, haciendo lo que fuera para sobrevivir. Comía una vez al día, cuando le alcanzaba. Dormía en un colchón tirado en el piso de un cuarto que compartía con otras 3 mujeres en la misma situación. Pero cuando escuchó el llanto de su bebé por primera vez, nada de eso importó. Es una niña preciosa, dijo la enfermera, poniendo a la pequeña en sus brazos. ¿Ya tiene nombre? Lucía miró esos ojos color miel, los mismos ojos de él. Pero en ese rostro diminuto, los ojos no se veían crueles, se veían inocentes, llenos de posibilidades. Valentina, susurró. Se va a llamar Valentina. La enfermera sonrió. ¿Y el apellido del papá? Lucía apretó a su hija contra el pecho. No tiene papá, respondió. Solo me tiene a mí. Y eso va a ser suficiente. En el acta de nacimiento, bajo la línea donde debía ir el nombre del padre, Lucía escribió con su letra temblorosa un nombre que quería olvidar, pero que necesitaba documentar. Por si algún día hacía falta. Por si algún día su hija necesitaba saber la verdad. Rodrigo Villanueva Mendoza. Y junto al documento, guardó una carta. Una carta que comenzaba así. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy contigo, pero necesitas saber quién eres, de dónde vienes, y por qué tu padre nunca estuvo presente. Lucía no sabía que esa carta, guardada en una bolsa de plástico junto al acta de nacimiento, sería lo único que su hija tendría de ella, porque 3 años después, el mundo se llevó a Lucía, y Valentina quedó completamente sola. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Lucía? Cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando esto. La neta quiero saber hasta dónde llegó esta historia. Un like y una suscripción siempre se agradecen para seguir trayendo más historias así. ¿Valentina logró hacer justicia? ¿O esto apenas va a ponerse intenso? Dicen que los niños no recuerdan lo que pasa antes de los 5 años.
Dicen que la mente borra el dolor cuando somos demasiado pequeños para procesarlo. Dicen muchas cosas, pero Valentina Reyes recordaba todo. Recordaba el olor a humedad del cuarto donde vivían. Recordaba los brazos flacos de su mamá envolviéndola por las noches cuando hacía frío. Recordaba su voz cantándole canciones de cuna, inventadas porque no se sabía ninguna completa. Y recordaba la última vez que la vio con vida, el día que todo se acabó. Monterrey, 3 años después del nacimiento. Lucía había aguantado todo lo que una persona puede aguantar. Trabajaba 16 horas diarias, limpiaba casas en las mañanas, lavaba ropa en las tardes, y por las noches cosía dobladillos para una tintorería que le pagaba centavos por pieza. Todo para que Valentina tuviera un techo, un plato de comida, un futuro. Pero el cuerpo tiene límites, y el de Lucía llegó al suyo una madrugada de noviembre. Valentina se despertó porque tenía sed. Se levantó del colchón que compartían y caminó hacia donde dormía su mamá. «Mami», susurró jalándole la mano. «Mami, tengo sed». Lucía no respondió. «Mami». La mano estaba fría. Valentina no entendía qué pasaba. Tenía 3 años. No sabía lo que era la muerte. Solo sabía que su mamá no se movía, que no abría los ojos, que por más que la sacudía no despertaba. Empezó a llorar. Gritó. Gritó hasta que una de las vecinas entró corriendo y se la llevó cargando mientras otra llamaba a una ambulancia que llegó demasiado tarde. El diagnóstico fue insuficiencia cardíaca. Pero Valentina, cuando creció y pudo entender, supo la verdad. Su mamá no murió del corazón, murió de tristeza, de agotamiento, de cargar sola un peso que debió haber sido compartido. Murió porque un hombre rico decidió que ella no valía nada. El sistema, casa, hogar, niños de la esperanza. Monterrey. Cuando no tienes familia, el gobierno decide qué hacer contigo. A Valentina la llevaron primero con una trabajadora social que olía a cigarro y tenía cara de no haber dormido en años. Le hicieron preguntas que no podía responder. Le tomaron fotos. Le revisaron los dientes como si fuera un caballo en venta. Y después la subieron a una camioneta blanca que la llevó a un edificio gris en las orillas de la ciudad. Casa Hogar. Niños de la Esperanza. El nombre era una burla cruel. Ahí no había esperanza. Solo había cuartos fríos con literas oxidadas, comida que sabía a cartón, y niños con ojos vacíos que habían aprendido a no esperar nada de nadie. Valentina llegó con una bolsa de plástico en las manos. Adentro estaban las únicas posesiones de su madre, un rosario de cuentas de madera, una foto descolorida de Lucía cuando era joven, el acta de nacimiento, y una carta doblada en 4 que Valentina no podía leer porque todavía no sabía. «¿Qué traes ahí?», le preguntó una de las cuidadoras, una mujer gorda con delantal manchado. Valentina apretó la bolsa contra su pecho. «Son cosas de mi mami». La mujer intentó quitárselas. «A ver, déjame revisar. Aquí no se permiten objetos personales que...» «¡No!», gritó Valentina con una fuerza que sorprendió a todos. «Son de mi mami. No me las quiten». Pataleó, mordió, arañó. La cuidadora retrocedió con un rasguño sangrante en el brazo. «Escuincla del demonio». Pero algo en los ojos de Valentina la hizo detenerse. Algo salvaje. Algo que decía, «Si me quitas esto, te mato». «Está bien», murmuró la mujer, frotándose el brazo. «Quédatelas. Pero vas a dormir en el cuarto del fondo con las otras problemáticas». Esa noche, Valentina durmió en una litera con el colchón roto, abrazando la bolsa de plástico como si fuera lo único que la mantenía viva. Y en cierto modo, lo era. Los años de hambre. La vida en el orfanato era una lección diaria de supervivencia. La comida nunca alcanzaba. Oficialmente, el gobierno mandaba presupuesto para 3 comidas diarias. Pero los administradores se robaban la mitad. Así que los niños comían 2 veces al día si tenían suerte. Frijoles aguados, tortillas duras. A veces, si alguien donaba algo, un pedazo de pollo que tenían que dividir entre 10. Valentina aprendió a comer rápido.
Aprendió a esconder comida en los bolsillos para la noche. Aprendió a no llorar cuando tenía hambre porque llorar gastaba energía. La ropa era peor. Les daban uniformes grises que les quedaban grandes o pequeños, nunca a la medida. Los zapatos eran donaciones que llegaban rotas. En invierno, el frío se metía por las ventanas sin vidrios y los niños dormían amontonados para darse calor. Pero lo más difícil no era el hambre ni el frío. Era la soledad. Nadie llegaba a adoptarla. Las parejas que visitaban el orfanato buscaban bebés. Niños bonitos, blanquitos, sin historial problemático. Y Valentina ya cargaba una etiqueta que la perseguiría por años. Menor con conducta agresiva, dificultad para socializar, antecedentes familiares desconocidos. Año tras año, veía a otros niños irse con familias nuevas mientras ella se quedaba atrás. Año tras año, el mundo le repetía el mismo mensaje: no vales lo suficiente. Pero Valentina no se rompió. Se endureció. La niña que aprendió a pelear a los 8 años, Valentina ya tenía fama en el orfanato. No buscaba problemas, pero tampoco huía de ellos. Había un grupo de niños mayores que se creían los dueños del lugar. Robaban comida, golpeaban a los más chicos, hacían la vida imposible a cualquiera que no les siguiera el juego. El líder se llamaba Beto. Tenía 12 años, brazos largos y una cicatriz en el labio que presumía como trofeo de guerra. Un día, Beto decidió que quería la bolsa de plástico de Valentina. «¿Qué tanto cuidas ahí, mocosa?», le dijo, rodeándola junto con otros 3 niños. «A ver, enséñanos». Valentina retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «No es nada. Si no es nada, entonces no te importa que lo vea, ¿verdad?». Beto extendió la mano. Valentina no se movió. «Dámela». «No». «Que me la des. Te digo». «No». Beto sonrió. Le encantaba cuando se resistían. Hacía más divertido el momento de quebrarlos. «Está bien», dijo, tronándose los nudillos. «Tú lo quisiste así». Lanzó el primer golpe, y Valentina lo esquivó. No porque supiera pelear, sino porque había pasado años observando, aprendiendo, notando cómo se movían los abusadores, dónde dejaban huecos, cuándo bajaban la guardia. El puño de Beto pasó de largo, su cuerpo quedó desbalanceado, y Valentina, con toda la fuerza de sus 8 años, le estrelló la rodilla en la entrepierna. Beto cayó aullando. Los otros 3 se quedaron congelados. Valentina recogió su bolsa del suelo y los miró con esos ojos color miel que parecían arder. «La próxima vez que me toquen», dijo con una voz que no parecía de niña, «les arranco los ojos». Nadie volvió a molestarla. Pero esa noche, una de las cuidadoras la encontró llorando en el baño, abrazando la foto de su mamá. Porque Valentina podía ser fuerte frente al mundo, pero por dentro seguía siendo una niña que extrañaba los brazos de su madre. El día que leyó la carta a los 10 años, Valentina ya sabía leer. Había aprendido sola, mayormente. Las clases en el orfanato eran un chiste. Un maestro para 60 niños, libros viejos, nadie que realmente se preocupara si aprendías o no. Pero Valentina se sentaba en las noches con los libros de donación y descifraba las letras una por una hasta que las palabras empezaron a tener sentido. Y una noche, finalmente se atrevió a abrir la carta de su mamá. Sus manos temblaban mientras desdoblaba el papel amarillento. La letra de Lucía era irregular, llena de faltas de ortografía, pero cada palabra estaba cargada de amor. «Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no ser más fuerte. Necesitas saber la verdad sobre tu papá. Se llama Rodrigo Villanueva Mendoza. Es un hombre rico y poderoso de Monterrey. Yo trabajaba para él y me enamoré como una tonta. Él me prometió muchas cosas y yo le creí todo. Cuando le dije que estaba embarazada, me corrió, me amenazó, me dijo que si hablaba, me destruiría. Por eso nunca busqué ayuda. Por eso nunca denuncié.
porque tenía miedo de que te hiciera daño a ti también. Mi niña, no te escribo esto para que lo odies. Te escribo para que sepas quién eres. Tienes su sangre, pero no tienes que ser como él. Tú puedes ser mejor. Tú puedes ser todo lo que yo no pude ser. Guarda esta carta y el acta de nacimiento. Son tu prueba. Son tu verdad. Algún día, cuando seas grande y fuerte, podrás decidir qué hacer con ella. Te amo más que a mi vida. Siempre estaré cuidándote desde donde esté. Tu mamá, Lucía. Valentina leyó la carta 3 veces, y algo cambió dentro de ella para siempre. Ya no era solo una huérfana sin historia, era la hija de un hombre que había destruido a su madre. Y ahora tenía un nombre. La Promesa, Cementerio Municipal, Valentina. A los 15 años. Cuando cumplió 15 años, Valentina hizo algo que había querido hacer desde que leyó la carta. Se escapó del orfanato. No para huir, sino para buscar. Le tomó 3 días de preguntas, de caminar por colonias que no conocía, de dormir en parques y comer lo que encontraba en la basura. Pero finalmente encontró lo que buscaba. El cementerio municipal donde habían enterrado a Lucía Reyes. Era una tumba pequeña, sin lápida, solo una cruz de madera podrida con un número pintado que ya casi no se leía. Alrededor había hierba crecida y basura acumulada. Nadie había visitado esa tumba en 12 años. Valentina cayó de rodillas frente a ella, y por primera vez desde que era niña, lloró sin contenerse. Lloró por todos los abrazos que no recibió, por todos los cumpleaños sola, por todas las noches de hambre, por la madre que nunca pudo crecer a su lado. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo nuevo tomó su lugar. Determinación. Valentina sacó la carta de su bolsillo, la desdobló con cuidado y la leyó en voz alta, como si su mamá pudiera escucharla. Cuando terminó, miró la cruz de madera y habló. Mami, no sé si me puedes oír, pero te voy a hacer una promesa. Su voz era firme, adulta, forjada en años de dolor. Voy a convertirme en alguien fuerte. Voy a proteger a las personas como tú, a las que nadie protege, a las que el mundo abandona. Tocó la tierra con la palma de su mano. Y algún día, mami, algún día voy a encontrar al hombre que te hizo esto, y le voy a cobrar cada lágrima que derramaste. Se puso de pie. Eso te lo juro. El viento sopló entre las tumbas, moviendo la hierba seca como si alguien hubiera suspirado. Valentina guardó la carta, se limpió el rostro y comenzó a caminar de regreso. Tenía 15 años. No tenía nada. No era nadie. Pero tenía una promesa. Y las promesas, cuando se hacen con sangre y lágrimas, tienen poder. El camino hacia la placa. 6 años después. Salir del sistema a los 18 años fue como que te aventaran al océano sin saber nadar. El gobierno te daba una palmada en la espalda, 200 pesos y te decía, buena suerte. Nada de preparación, nada de apoyo, solo la calle y tus propios recursos. La mayoría de los que salían terminaban en las drogas, en la delincuencia, o muertos antes de los 25. Valentina se negó a hacer una estadística. Trabajó en lo que pudo. Mesera, limpieza, ayudante en una taquería. Dormía en cuartos compartidos con otras 6 personas, ahorrando cada peso que podía, y estudiaba. En las noches, cuando todos dormían, Valentina sacaba los libros de la biblioteca pública y leía historia, leyes, criminología, todo lo que pudiera prepararla para el único objetivo que tenía. A los 20 años, se presentó en la Academia de Policía de Nuevo León. El examen de admisión era brutal. De 200 aspirantes, solo aceptaban a 40. La mayoría eran hombres. Varios tenían conexiones, recomendaciones, familias con influencia. Valentina no tenía nada de eso. Solo tenía hambre. Y no hambre de comida. Hambre de justicia. En el examen físico, corrió más rápido que cualquier otro aspirante. En el escrito, sacó la segunda mejor calificación. En la entrevista,
Cuando le preguntaron por qué quería ser policía, respondió con 3 palabras: para proteger inocentes. El entrevistador, un comandante viejo con cara de pocos amigos, la miró fijamente. ¿De dónde vienes, muchacha? Del sistema, comandante. Orfanato. ¿Familia? Ninguna. ¿Antecedentes? Limpios. El comandante revisó su expediente por un largo momento. Después levantó la vista. ¿Sabes que este trabajo es una porquería? ¿Que te van a escupir, insultar, amenazar? ¿Que el sueldo no alcanza para nada y los malos casi siempre ganan? Valentina no parpadeó. Sí, comandante. ¿Y aún así quieres entrar? Más que nada en el mundo. Algo en los ojos de ella hizo que el viejo comandante asintiera. Bienvenida a la academia, cadete Reyes, la forja de una guerrera. Los 6 meses de academia fueron los más duros de su vida. Y eso era decir mucho para alguien que había crecido en orfanatos. La despertaban a las 4 de la mañana. Corrían 10 kilómetros antes del desayuno. Las clases teóricas duraban 8 horas. El entrenamiento físico, otras 4. Dormían 5 horas si tenían suerte. Los instructores gritaban, humillaban, buscaban quebrarte. Valentina aguantó todo. Cuando otros cadetes renunciaban, ella seguía. Cuando la castigaban con ejercicios extra por cualquier motivo, ella los completaba sin quejarse. Cuando los hombres se burlaban de ella por ser mujer, ella les callaba la boca en el ring de combate. Se graduó tercera de su generación, y el día que le pusieron la placa en el pecho, Valentina sintió algo que no había sentido en años. Orgullo. Por fin era alguien. Por fin tenía el poder de proteger. Y en el fondo de su mochila, guardada en la misma bolsa de plástico de siempre, seguía la carta de su madre y el acta de nacimiento con el nombre del hombre que algún día pagaría. La investigadora. Los primeros años fueron de patrulla. Rondines nocturnos, accidentes de tránsito, peleas domésticas. El trabajo sucio que nadie quiere hacer, pero Valentina destacaba. Tenía un instinto que no se aprende en ninguna academia. Veía cosas que otros pasaban por alto. Conectaba puntos que nadie más conectaba. Resolvía casos que llevaban meses estancados. A los 21, la transfirieron a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros. No era casualidad. Valentina había pedido específicamente esa área, porque sabía que los hombres como Rodrigo Villanueva no se caían con balas ni con golpes. Se caían con papeles, con pruebas, con evidencia que ni todo su dinero pudiera borrar. Y durante un año entero, mientras resolvía otros casos, Valentina investigó en silencio. Juntó documentos, rastreó contratos, siguió el dinero, hasta que una noche, revisando archivos en su escritorio, encontró algo que le heló la sangre. Una investigación federal en curso, lavado de dinero, desvío de recursos, fraude en obras públicas, y en el centro de todo, un nombre que conocía de memoria, Rodrigo Villanueva Mendoza. Valentina se quedó mirando la pantalla por un largo momento. El destino, pensó, tiene una forma muy extraña de cerrar círculos. Y entonces, por primera vez en 22 años, sonrió. La noche de la verdad pasaron meses de preparación. Valentina no podía simplemente aparecer y arrestarlo. Necesitaba que todo fuera perfecto, legal, inapelable. Trabajó con fiscales federales, consiguió órdenes judiciales, coordinó con la Unidad de Asuntos Internos para asegurarse de que nadie filtrara información. Y cuando todo estuvo listo, pidió estar al frente del operativo. Su superior la miró con extrañeza. ¿Por qué tanto interés en este caso, Reyes? Valentina no mintió. Pero tampoco dijo toda la verdad. Porque quiero ver la cara de este tipo cuando se dé cuenta de que el dinero no lo protege de todo. El superior se rió. Me caes bien, Reyes. El operativo es tuyo. Y así la noche del 14 de marzo del 2024, Valentina Reyes se puso el uniforme, agarró su casco y salió a cumplir la promesa que había hecho frente a la tumba de su madre 9 años atrás.
No sabía exactamente cómo iba a reaccionar cuando lo tuviera enfrente. No sabía si iba a poder mantener la calma. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esa noche, Rodrigo Villanueva Mendoza iba a conocer a la hija que abandonó. Y la justicia, por primera vez, iba a tener el rostro de una huérfana. Las 8:47 de la noche. Valentina estaba sentada en la patrulla, con el motor apagado y las manos sobre el volante. Afuera, las luces de San Pedro Garza García brillaban como diamantes falsos. Mansiones de 3 pisos. Jardines que costaban más que una casa completa en cualquier otra colonia. Carros que valían lo que una familia promedio gana en 10 años. El mundo de los que tienen todo. El mundo de Rodrigo Villanueva. Reyes, ¿estás lista? La voz del comandante Fuentes sonó por el radio. Valentina respiró hondo. Había esperado este momento por 22 años. Había soñado con él. Lo había planeado en su mente miles de veces. Y ahora que estaba a minutos de suceder, sentía algo extraño en el pecho. No era miedo. Era anticipación. «Lista, comandante», respondió con voz firme. El objetivo salió del club de golf hace 15 minutos. Viene por Avenida Vasconcelos. Llegará al punto de control en aproximadamente 8 minutos. Recuerda, es un operativo de rutina. Revisión de documentos, verificación de placas. Si él coopera, lo dejamos ir y seguimos con la vigilancia. Si se pone difícil... Entendido. ¿Y Reyes? Sí, comandante. Sé que llevas meses trabajando en este caso. Sé que es personal para ti, aunque nunca me has dicho por qué. Solo te pido una cosa. No pierdas la cabeza. Este tipo tiene conexiones en todos lados. Un error y nos hunde a todos. Valentina apretó el volante. No voy a cometer errores, comandante. Se lo prometo. Bien, buena suerte. El radio quedó en silencio. Valentina miró por el espejo retrovisor. Detrás de ella había otras 2 patrullas con 6 oficiales en total. Todos eran de confianza. Todos habían sido seleccionados cuidadosamente para esta operación. Nadie sabía la verdad completa. Nadie sabía que la oficial al mando del retén tenía el mismo apellido que una mujer que murió de tristeza hace 19 años. Y nadie sabía que, debajo del chaleco antibalas, Valentina llevaba una copia de la carta de su madre doblada contra el corazón. «Mami», susurró en la oscuridad. «Ya casi. La espera». Los siguientes minutos fueron eternos. Valentina revisó su equipo por 10ª vez. Radio, linterna, esposas, arma reglamentaria, libreta, todo en su lugar, todo listo, pero su mente estaba en otro lado. Estaba en el cuarto húmedo donde durmió de niña. Estaba en las noches de hambre en el orfanato. Estaba en la tumba sin lápida de Lucía Reyes. Y estaba en una oficina de Monterrey, hace 22 años, donde un hombre le dijo a una muchacha embarazada que no valía nada. Valentina había estudiado todo sobre Rodrigo Villanueva. Conocía cada uno de sus negocios, cada propiedad, cada cuenta bancaria que habían podido rastrear. Conocía los nombres de sus 3 hijos legítimos, los que tuvo con su esposa de sociedad. Conocía sus conexiones políticas, sus amigos en el gobierno, sus aliados en el mundo empresarial, y conocía sus crímenes. Durante los últimos 2 años, Rodrigo había desviado más de 200 millones de pesos de contratos de obras públicas, hospitales que nunca se terminaron, escuelas que se construyeron con materiales de quinta, carreteras que se agrietaban a los 6 meses. Todo ese dinero había ido a parar a cuentas fantasma, inversiones en paraísos fiscales, propiedades a nombre de prestanombres. Mientras la gente moría en hospitales sin equipo, mientras los niños estudiaban en escuelas a punto de caerse, Rodrigo Villanueva compraba otro yate en Miami. Eso era lo que Valentina iba a detener esa noche. La venganza personal era solo un extra. «Objetivo a la vista», dijo una voz por el radio. «Suburban negra, placas November Uniform Lima 47, 2. Confirmado, es él».
Valentina sintió que el corazón le latía más fuerte. Recibido, todos a sus posiciones. Encendió las luces de la patrulla y salió del vehículo. El aire de la noche era frío. Olía a pasto recién cortado y a dinero. A su alrededor, otras patrullas bloqueaban la avenida, creando el retén. Y a lo lejos, acercándose con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo, venía una Suburban negra con vidrios polarizados. Valentina se puso el casco y esperó. El primer contacto. La Suburban se detuvo con un chirrido de frenos. Antes de que Valentina pudiera acercarse, la ventanilla del conductor bajó y una voz grave salió desde adentro. ¿Qué chingados es esto? Valentina caminó hacia el vehículo con paso firme. Su linterna iluminó el interior. 2 hombres en los asientos delanteros. El conductor era un tipo con cara de guarura, cuello grueso, lentes oscuros a pesar de ser de noche. Y en el asiento del copiloto, ahí estaba él, Rodrigo Villanueva Mendoza. Valentina lo había visto en fotos, en videos, en reportajes de revista donde posaba con su sonrisa de tiburón y sus trajes de diseñador. Pero verlo en persona era diferente. Era más viejo de lo que esperaba. El cabello que alguna vez fue negro ahora estaba salpicado de canas. Las líneas alrededor de los ojos hablaban de años de excesos. Pero los ojos mismos, esos seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores, los ojos de un depredador, los ojos que su madre había visto antes de ser destruida. Valentina sintió una oleada de odio tan intensa que casi la hizo tambalear. Pero no se movió, mantuvo el rostro neutro y habló con la voz profesional que había practicado 1000 veces. Buenas noches. Retén de rutina. Licencia de conducir y tarjeta de circulación, por favor. Rodrigo ni siquiera la miró. Pásame los papeles, le dijo al conductor. Y tú, señaló a Valentina sin voltear. Apúrate que tengo prisa. El conductor le extendió los documentos a Valentina. Ella los tomó y comenzó a revisarlos con la linterna. ¿Viene de algún evento, señor?, preguntó, siguiendo el protocolo. ¿Y a ti qué te importa?, respondió Rodrigo, sacando su teléfono y comenzando a revisar mensajes. Haz tu trabajito y déjanos ir. Valentina no respondió. Siguió revisando los documentos. La licencia estaba en orden. La tarjeta de circulación también. Pero ella ya sabía eso. Lo que buscaba era tiempo. Tiempo para que el sistema confirmara lo que ya sospechaba. Su radio vibró. Se alejó unos pasos para escuchar el mensaje. Reyes. Confirmado. Las placas del vehículo coinciden con las que aparecen en la investigación federal. Tenemos luz verde para proceder con el aseguramiento. El corazón de Valentina dio un vuelco. Era el momento. Pero antes de actuar, necesitaba seguir el protocolo al pie de la letra. Cualquier error, cualquier irregularidad, y los abogados de Villanueva destrozarían el caso en tribunales. Regresó a la ventanilla. Señor, voy a necesitar que baje del vehículo. Rodrigo finalmente levantó la vista del teléfono. ¿Perdón? Que baje del vehículo, por favor. ¿Estás loca? ¿Sabes quién soy yo? Valentina mantuvo la calma. Sí, señor. Es usted Rodrigo Villanueva Mendoza. Y necesito que baje del vehículo. Algo cambió en el rostro de él. La arrogancia dio paso a algo más peligroso. La furia de quien no está acostumbrado a que le digan que no. ¿Sabes qué?, dijo, abriendo la puerta de golpe y bajando del carro. Vamos a arreglar esto de una vez. Era más alto de lo que Valentina esperaba. 1,85 m, por lo menos. Se paró frente a ella con los brazos cruzados, mirándola desde arriba como si fuera un insecto. ¿Cuál es tu nombre, oficial?, escupió las palabras. Reyes. Oficial Valentina Reyes. Reyes, repitió él, saboreando el apellido como si fuera algo sucio. Muy bien, oficial Reyes. Déjame explicarte cómo funciona el mundo real. Se acercó un paso más. Valentina no retrocedió. Yo, dijo Rodrigo, señalándose el pecho, construí la mitad de esta ciudad. ¿Ves ese edificio de allá? Mío. La plaza comercial de la esquina.
Mía. ¿El hospital donde probablemente nació tu familia de muertos de hambre? También mío. Valentina no parpadeó. ¿Y tú? Continuó él, señalándola con desprecio. Eres una policía de 3 pesos que gana en un año lo que yo gasto en una cena. ¿Y me quieres decir a mí que baje de mi carro? ¿En mi ciudad? Señor, le pido que se calme. ¿Que me calme? La voz de Rodrigo subió de volumen, atrayendo la atención de los otros oficiales. Tú deberías estar pidiéndome perdón de rodillas por hacerme perder mi tiempo. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a grabar tu cara. Voy a publicar este video en todas mis redes, y mañana, cuando despiertes, vas a ser la policía más famosa de México. Famosa por pendeja. Valentina sintió que algo ardía en su interior, pero no dejó que se notara. Señor, tiene todo el derecho de grabar, pero sigo necesitando que coopere con el procedimiento. ¿Procedimiento? Rodrigo soltó una carcajada. ¿Tú me vas a hablar de procedimientos a mí? Niña, yo ceno con el gobernador. Juego golf con el secretario de seguridad. ¿Crees que tu pinche retén me va a detener? Se volteó hacia el conductor. Márcale al licenciado Garza. Dile que tenemos una situación con una policialciña que no sabe su lugar. Valentina escuchó la palabra, policialciña, el diminutivo despectivo, el tono de burla, la misma arrogancia que seguramente usó hace 22 años cuando le dijo a Lucía Reyes que no valía nada. Y por un momento, solo por un momento, Valentina quiso arrancarse el casco, mirarlo a los ojos, y gritarle quién era realmente. Pero no lo hizo, porque ella no era como él. Ella era mejor, la arrogancia desatada. Los siguientes minutos fueron un circo. Rodrigo caminaba de un lado a otro, gritando al teléfono, amenazando a quien estuviera del otro lado de la línea. Garza, necesito que me resuelvas esto ahora. Tengo a una incompetente aquí que no sabe con quién se está metiendo. Pausa. No me importa que sea de noche. Despierta a quien tengas que despertar. Quiero a esta mujer fuera del cuerpo policial mañana a primera hora. Mientras tanto, Valentina coordinaba con sus compañeros. El procedimiento de aseguramiento del vehículo estaba en marcha. Habían llamado a la grúa. Los documentos para el decomiso estaban listos, todo legal, todo en orden. Pero Rodrigo seguía sin entender lo que estaba pasando. Seguía creyendo que era un simple retén de rutina que podía resolver con una llamada. No tenía idea de que estaba parado en el centro de una investigación federal de 2 años. No tenía idea de que cada palabra que decía, cada amenaza que hacía, estaba siendo grabada por las cámaras de las patrullas. Y definitivamente no tenía idea de quién era la mujer detrás del casco. «Oye, tú», le gritó a Valentina, terminando su llamada. «Mi abogado viene en camino. Más te vale que tengas todo en orden porque te voy a demandar por abuso de autoridad, daño moral y todo lo que se me ocurra». Valentina asintió. «Está en su derecho, señor. ¿Por qué no hablas?» Rodrigo se acercó estudiándola con curiosidad. ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿O nomás eres así de lenta? Estoy haciendo mi trabajo, señor. Tu trabajo, se burló él. Tu trabajo es una mierda. Deberías estar en una cocina o limpiando casas, no jugando a la policía. Valentina sintió que la sangre le hervía. Limpiando casas, como su madre, la mujer que trabajó limpiando las oficinas de este monstruo. Pero bueno, continuó Rodrigo, sacando un cigarro y encendiéndolo. Así es este país. Cualquier india con primaria trunca puede ponerse un uniforme y creerse autoridad. Uno de los otros oficiales se acercó a Valentina. ¿Estás bien, Reyes?, susurró. Perfectamente, respondió ella, aunque sus manos temblaban debajo de los guantes. ¿Quieres que tome yo el mando? Ese cabrón se está pasando de la raya. No, es mío. El oficial asintió y se alejó. Valentina respiró hondo. Control, se dijo. Mantén el control. No le des el gusto de verte afectada. Pero entonces Rodrigo hizo algo que cambió todo. Se acercó a ella, muy cerca, invadiendo su espacio personal.
y con el cigarro humeando entre los dedos, le sopló el humo directamente en la cara. ¿Sabes qué, policial Ciña?, susurró. ¿Tienes algo? No sé qué es, pero hay algo en ti que me resulta familiar. Valentina se quedó inmóvil. Esos ojos, continuó él, entrecerrando los suyos, ese color miel, me recuerdan a alguien. El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿De dónde eres?, preguntó Rodrigo. De Monterrey, señor. ¿De qué colonia? Eso no es relevante para el procedimiento. Te hice una pregunta, y yo le di una respuesta. Rodrigo la estudió por un largo momento. Había algo en su mirada, algo que parecía confusión, reconocimiento, miedo, pero entonces sacudió la cabeza y dio un paso atrás. Da igual, murmuró. Todas ustedes se parecen. Tiró el cigarro al suelo y lo pisó. ¿Ya llegó la grúa? Mientras más rápido se lleve en mi camioneta, más rápido puedo empezar a destruir tu carrera. El momento de la verdad. La grúa llegó a las 9:32 de la noche. El procedimiento de aseguramiento tomó otros 20 minutos. Durante todo ese tiempo, Rodrigo no dejó de insultar, amenazar y grabar. Sus abogados llegaron en 2 carros separados. Hubo gritos, discusiones, intentos de soborno que fueron rechazados. Pero nada funcionó, porque todo estaba respaldado por una orden judicial federal, y cuando finalmente le informaron que tendría que acompañarlos a la delegación para una declaración formal, Rodrigo Villanueva Mendoza explotó como nunca antes. «Esto es un golpe», gritó. «Es una conspiración en mi contra. Voy a hundir a todos los involucrados». Los oficiales lo escoltaron hacia una de las patrullas, pero antes de que lo subieran, Valentina dio un paso al frente. «Esperen», dijo. Todos se detuvieron. Rodrigo la miró con odio puro. «¿Qué quieres ahora, incompetente?» Valentina respiró hondo. Este era el momento que había esperado 22 años. Lentamente, se llevó las manos al casco. «¿Qué haces?», preguntó Rodrigo, frunciendo el ceño. Ella no respondió. El casco salió, y por primera vez, Rodrigo Villanueva Mendoza vio el rostro completo de la mujer que lo había detenido. Cabello negro recogido en una coleta, piel morena, pómulos altos, una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda, y esos ojos, esos malditos ojos color miel que lo perseguían en sueños desde hace más de 2 décadas. Los ojos de Lucía Reyes. «No», susurró él, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser». Valentina dio un paso hacia adelante. «¿Se acuerda de una muchacha llamada Lucía Reyes, señor Villanueva?» El color desapareció del rostro de él. ¿Se acuerda de la mujer que limpiaba sus oficinas hace 22 años? ¿La que usted embarazó y después abandonó como si fuera basura? Yo no sé de qué hablas». «Sí sabe», dijo Valentina, y su voz era como hielo. «Sabe perfectamente, porque cuando ella le rogó que se hiciera cargo de su hija, usted la golpeó, la amenazó, le dijo que si abría la boca la destruiría». Rodrigo comenzó a temblar. Eso fue hace mucho tiempo. Yo era joven. No sabía. ¿No sabía qué? Valentina se acercó más. ¿No sabía que estaba arruinando la vida de una mujer inocente? ¿No sabía que estaba condenando a una niña a crecer sin padre? ¿No sabía que Lucía Reyes murió 3 años después porque usted le rompió el corazón y le quitó toda esperanza? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rodrigo. «Yo no quise. No fue mi intención». «Su intención no importa, señor Villanueva. Lo que importa son las consecuencias, y las consecuencias de sus acciones fueron estas: una mujer muerta, una niña en el sistema, años de orfanatos, de hambre, de soledad». Valentina levantó el mentón. «Esa niña soy yo. Mi nombre es Valentina Reyes. Soy la hija de Lucía Reyes, y según el acta de nacimiento que mi madre guardó antes de morir,
También soy hija suya. El silencio que siguió fue absoluto. Los otros oficiales no se movían. Los abogados de Rodrigo se habían quedado mudos. El único sonido era el llanto del hombre más poderoso de Monterrey, de rodillas sobre el asfalto frío. «Perdóname», balbuceó. «Por favor, hija, perdóname. Yo puedo compensarte, te doy todo lo que quieras, dinero, propiedades, lo que sea». Valentina lo miró sin una pizca de compasión. «No quiero su dinero. No quiero nada de usted. Lo único que quiero es justicia». Hizo una seña a los oficiales. «Llévenselo». Mientras lo subían a la patrulla, Rodrigo seguía llorando. «Hija, por favor, déjame explicarte. Las cosas no fueron como crees». Valentina le dio la espalda, y mientras la patrulla se alejaba con las sirenas encendidas, ella se permitió un momento de silencio. No había satisfacción, no había alegría, solo un vacío inmenso y la certeza de que, por fin, la promesa estaba cumplida. «Mami», susurró al cielo nocturno. «Lo hice». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero se la limpió antes de que nadie la viera, porque todavía quedaba trabajo por hacer. La delegación de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León nunca había visto algo así. Un empresario de la talla de Rodrigo Villanueva Mendoza, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, el que cenaba con gobernadores y estrechaba manos con presidentes, estaba sentado en una silla de plástico, con las esposas todavía en las muñecas, llorando como un niño perdido. Afuera, el caos era total. Los abogados de Villanueva habían llegado en manada, 6 en total, todos de traje oscuro, todos con maletines de piel italiana, todos gritando sobre violaciones al debido proceso, detenciones ilegales y demandas millonarias. Pero nadie los escuchaba, porque la orden de arresto venía de arriba, muy arriba, nivel federal. Y cuando el gobierno federal decide que alguien va a caer, ni todos los abogados del mundo pueden detenerlo. Valentina estaba en una oficina aparte, llenando el papeleo de la detención. Sus manos se movían automáticamente sobre los formularios, pero su mente estaba en otro lado. Lo había hecho. Después de 22 años, finalmente lo había hecho. Pero no sentía lo que esperaba sentir. No había triunfo. No había satisfacción. Solo un cansancio profundo y la sensación de que algo muy pesado se había levantado de sus hombros. Reyes. Valentina levantó la vista. El comandante Fuentes estaba parado en la puerta con una expresión que no podía descifrar. «El detenido está pidiendo hablar contigo, solo contigo». Ella frunció el ceño. «¿Para qué?» «No lo sé, pero está haciendo un escándalo. Dice que no va a declarar nada hasta que hable contigo a solas». Valentina miró los papeles sobre su escritorio. «No tengo nada que hablar con él. Lo sé, pero sus abogados están presionando. Dicen que si le concedemos esta petición razonable, van a cooperar con el proceso. Si no, van a convertir esto en un circo mediático». «Ya es un circo mediático, comandante». Fuentes suspiró. «Mira, Reyes, sé que hay algo personal entre ustedes. No sé qué es, y francamente no quiero saberlo, pero necesito que seas profesional. Entra, escucha lo que tenga que decir, y sal. 5 minutos. ¿Puedes hacer eso?» Valentina lo pensó por un momento. Parte de ella quería negarse. Quería dejar a Rodrigo Villanueva pudriéndose en esa silla de plástico sin darle la satisfacción de otra palabra. Pero otra parte, una parte más profunda, necesitaba cerrar este capítulo de una vez por todas. 5 minutos, dijo, levantándose. Ni uno más. La sala de interrogatorios. La habitación era pequeña, gris, y olía a sudor y miedo. Rodrigo Villanueva estaba sentado de un lado de la mesa metálica, sin las esposas ya, pero con 2 oficiales custodiando la puerta. Su traje de diseñador estaba arrugado. Su cabello, normalmente perfecto, caía desordenado sobre su frente. Los ojos, hinchados de llorar, la siguieron desde el momento en que entró. Valentina se sentó frente a él.
No dijo nada, solo lo miró, y esperó. El silencio se extendió por casi un minuto completo. Rodrigo abría la boca como si fuera a hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, con voz ronca, dijo: «Gracias por venir». Valentina no respondió. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó él. «Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que entiendas». «¿Qué necesita que entienda, señor Villanueva?». El uso del ruiseñor pareció golpearlo físicamente. «Por favor», susurró. «No me llames así. Soy tú. Soy tú». «Usted no es nada mío», lo cortó Valentina. «El hecho de que su nombre aparezca en mi acta de nacimiento no lo convierte en mi padre. Un padre es el que está presente, el que protege, el que da la cara. Usted no hizo ninguna de esas cosas». Rodrigo bajó la mirada. «Tienes razón. No las hice. Pero puedo explicar». «No hay nada que explicar. Los hechos son claros. Usted embarazó a mi madre cuando ella tenía 19 años. La abandonó, la amenazó, y ella murió sola, pobre, y con el corazón destrozado. Eso es todo lo que necesito saber». «No fue así», exclamó Rodrigo, golpeando la mesa con la palma. «Las cosas fueron más complicadas». «Entonces ilumíneme», dijo Valentina con frialdad. «Cuénteme su versión». Rodrigo respiró hondo. «Yo era joven, tenía 32 años, pero era un idiota. Estaba recién casado. Mi esposa era hija de uno de los empresarios más poderosos del norte. El matrimonio no fue por amor, fue por negocios. Yo estaba atrapado en una vida que no quería». «Qué triste», dijo Valentina sin una pizca de simpatía. «Y entonces conocí a tu madre», continuó él, ignorando el sarcasmo. «Lucía era diferente a todas las mujeres que conocía. Era genuina, honesta. Me miraba como si yo fuera una persona, no un apellido o una cuenta bancaria». Valentina apretó los puños debajo de la mesa. No quería escuchar esto. No quería que él humanizara a su madre en su boca. «Me enamoré de ella», dijo Rodrigo. O al menos eso creí en ese momento. Fueron unos meses, intensos, pero cuando me dijo que estaba embarazada, todo cambió. ¿Cambió cómo? Entré en pánico. Si mi suegro se enteraba, me destruía. Si mi esposa se enteraba, perdía todo. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, todo lo que había conseguido casándose por dinero, querrá decir. Rodrigo la miró con ojos suplicantes. «Tienes que entender el contexto. En esa época, en ese mundo, un escándalo así era el fin. No había segundas oportunidades. Si la verdad salía a la luz, yo quedaba en la calle. Entonces, decidió que era más fácil destruir a una mujer inocente. No quise destruirla», gritó él. «Solo quise alejarla. Protegerme fue un error, el peor error de mi vida. Pero no fue con mala intención». Valentina soltó una risa amarga. «¿No fue con mala intención? ¿La golpeó sin mala intención? ¿La amenazó con destruirla sin mala intención? ¿La dejó sola, embarazada, sin trabajo y sin recursos sin mala intención?» «Yo le di dinero», murmuró Rodrigo. «¿Perdón?» «Le di dinero, antes de que se fuera. Le di 50,000 pesos para que empezara de nuevo». Valentina sintió que la sangre le hervía. 50,000 pesos, repitió lentamente. ¿Eso valía su hija para usted? 50,000 miserables pesos. Era mucho dinero en esa época. Era una vida, explotó Valentina, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Era la vida de mi madre y la mía. ¿Y usted cree que 50,000 pesos lo absuelven de todo? Los oficiales de la puerta dieron un paso adelante, pero Valentina los detuvo con un gesto. «Mi madre murió de hambre, señor Villanueva, de hambre y de tristeza. Trabajaba 16 horas diarias solo para que yo tuviera un techo. No había 50,000 pesos. No había nada.
Solo una mujer sola luchando contra el mundo mientras usted jugaba golf y cenaba langosta. Rodrigo comenzó a llorar de nuevo. No sabía. Te juro que no sabía que las cosas estaban tan mal. Pensé que ella había rehecho su vida. Pensé que... Usted no pensó nada porque no le importaba. Nosotras éramos un problema que había resuelto con un cheque. Punto. Fin de la historia. Valentina recogió la silla y volvió a sentarse, recuperando la compostura. Pero eso ya no importa, dijo con voz helada. Lo que importa ahora son los cargos que enfrenta. Las pruebas. Rodrigo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esos cargos son falsos, dijo, intentando recuperar algo de dignidad. Es una conspiración política. Mis enemigos llevan años tratando de hundirme. Ah, sí. Valentina sacó una carpeta que había traído consigo. Entonces, ¿cómo explica esto? Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Contrato número 4729, adjudicado a Constructora Villanueva para la construcción del Hospital Regional de Apodaca. Monto, 120 millones de pesos. Fecha de entrega, marzo del 2022. Estado actual, obra abandonada al 60%. Rodrigo palideció. Hubo problemas con los proveedores. Contrato número 5183, continuó Valentina. Construcción de la Escuela Secundaria Técnica número 47 en Guadalupe. Monto, 45 millones de pesos. Inspección de obra revela materiales de construcción de calidad inferior a la especificada. Riesgo estructural catalogado como crítico y... Los ingenieros dijeron que era seguro. Contrato número 6241. Pavimentación de 17 kilómetros de la carretera estatal 42. Monto, 80 millones de pesos. Obra entregada en agosto del 2023. Para noviembre del mismo año, el pavimento ya presentaba fracturas y hundimientos. Valentina cerró la carpeta. ¿Quiere que siga? Porque tengo 247 páginas más. Rodrigo se quedó en silencio. Y eso es solo la punta del iceberg, continuó ella, porque cuando empezamos a seguir el dinero, encontramos cosas mucho más interesantes. Sacó otra carpeta. Cuentas en las Islas Caimán. Propiedades en Miami y Madrid a nombre de empresas fantasma. Transferencias a paraísos fiscales que coinciden sospechosamente con los pagos de contratos gubernamentales. Eso tiene explicación. ¿La tiene? ¿Tiene explicación para los 87 millones de pesos que desaparecieron del presupuesto del hospital de Apodaca? El mismo hospital donde murieron 3 personas el año pasado porque no había equipo médico suficiente. Rodrigo abrió la boca pero no dijo nada. ¿Tiene explicación para los 42 millones que faltan de la escuela secundaria? ¿La escuela donde los niños tienen que estudiar con cubetas en el piso porque el techo tiene goteras? El silencio era absoluto. Usted no solo abandonó a mi madre, señor Villanueva, dijo Valentina con una calma devastadora. Usted ha pasado los últimos 20 años robándole a la gente más vulnerable de este estado. Hospitales, escuelas, carreteras, todo lo que debería servir para mejorar la vida de los que menos tienen. Usted lo convirtió en yachts, en mansiones, en relojes suizos. Se inclinó hacia adelante. ¿Y sabe qué es lo más irónico? Que si usted no me hubiera abandonado, probablemente yo habría crecido como una niña rica, ignorante de todo esto. Tal vez habría terminado siendo como sus otros hijos. Tal vez nunca me habría importado la justicia. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Pero me abandonó. Y eso me convirtió en la persona que soy. Una persona que ha pasado los últimos 2 años investigándolo, siguiendo cada peso robado, documentando cada crimen. Valentina se puso de pie. Usted me hizo, señor Villanueva, no como padre, sino como motivación. Y ahora va a pagar por ello. El último intento. Espera. La voz de Rodrigo la detuvo cuando ya tenía la mano en la puerta. Por favor, espera. Hay algo más. Valentina volteó.
Rodrigo se puso de pie con dificultad, como si los huesos le pesaran. Todo lo que dices es verdad, admitió con voz quebrada. Los contratos, el dinero, todo. No voy a negarlo más. Sé que voy a ir a la cárcel. Sé que perdí todo. Dio un paso hacia ella. Pero antes de que me encierren, antes de que todo esto se haga público, necesito que sepas algo. Valentina se quedó inmóvil. No pasa un día sin que piense en tu madre, dijo Rodrigo, y por primera vez parecía genuino. No pasa un día sin que me pregunte qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera sido valiente en lugar de cobarde. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Cuando me dijiste quién eras, cuando vi los ojos de Lucía mirándome desde tu cara, sentí que el mundo se derrumbaba, pero también sentí algo más, algo que no esperaba. ¿Qué? Preguntó Valentina a pesar de sí misma. Orgullo, susurró él. Orgullo de que mi hija, la hija que abandoné, se haya convertido en una mujer tan fuerte, tan valiente, tan justa. Dio otro paso hacia ella. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco nada de ti. Pero déjame al menos decirte esto una vez. Lo siento. Lo siento con toda mi alma. Por Lucía. Por ti. Por todo. Extendió los brazos como si quisiera abrazarla. Valentina retrocedió. No me toque. Por favor, hija. No me llame hija. Su voz era acero puro. Usted tuvo 22 años para buscarme. 22 años para preguntar qué había sido de la bebé que abandonó. 22 años para hacer lo correcto. Y no hizo nada. Rodrigo dejó caer los brazos. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De perder su dinero? ¿Su reputación? ¿Sus contactos? Valentina negó con la cabeza. Mi madre tuvo miedo toda su vida. Miedo de no poder alimentarme. Miedo de que nos echaran a la calle. Miedo de que a mí me pasara algo. Pero nunca, ni un solo día, dejó de luchar por mí. Se acercó hasta quedar a centímetros de él. Eso es lo que hace un padre. Luchar. Aunque tenga miedo, aunque sea difícil, aunque lo cueste todo. Lo miró directamente a los ojos. Usted no es mi padre, señor Villanueva. Es solo el hombre que me engendró, y ahora es el hombre que va a pagar por sus crímenes. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Valentina. Se detuvo pero no volteó. Por favor. La voz de Rodrigo era apenas un susurro. ¿Algún día podrás perdonarme? Valentina pensó en su madre, en las noches de hambre, en los años en el orfanato, en la tumba sin lápida que nadie visitaba, y respondió sin voltear. Yo crecí sin padre. Ahora usted va a conocer el peso de sus decisiones. Abrió la puerta. Pero el perdón no me corresponde a mí. Es algo que tendrá que buscar usted mismo, si es que puede vivir con lo que hizo. Salió de la sala, y no miró atrás. La evidencia final media hora después. Valentina estaba en la oficina del fiscal federal. Sobre el escritorio había 3 objetos que cambiarían todo. El primero era un sobre manila con los resultados de una prueba de ADN. Valentina se la había hecho hace 6 meses, usando como referencia muestras obtenidas de manera legal durante la investigación. El resultado era contundente. 99.97% de probabilidad de parentesco. Esto confirma tu conexión biológica con el acusado, dijo el fiscal, un hombre canoso llamado Martínez. Pero no afecta el caso criminal. Lo separamos completamente. Lo sé, respondió Valentina. Solo quería que constara en el expediente. El segundo objeto era la carta de Lucía. Amarillenta, frágil, doblada en 4. Valentina la había cargado consigo durante 19 años. Mi madre la escribió antes de morir, explicó. Narra todo lo que pasó, el embarazo, el abandono, las amenazas. No tiene valor legal, pero tiene valor humano, completó el fiscal. Y cuando esto llegue a juicio, va a pesar mucho ante el jurado. El tercer objeto era el acta de nacimiento original.
el documento que Lucía había guardado como prueba, con el nombre de Rodrigo Villanueva Mendoza escrito de puño y letra. Con esto, dijo el fiscal, tenemos un caso sólido. Los delitos financieros ya eran suficientes para una condena de 15 a 20 años, pero con el contexto personal, con la historia detrás, esto va a ser noticia nacional. Valentina asintió. Solo le pido una cosa, fiscal. ¿Qué necesitas? Que el caso se maneje con integridad, sin filtraciones a la prensa antes de tiempo, sin circos mediáticos. Quiero que la justicia hable por sí sola. El fiscal la miró con respeto. Tienes mi palabra. La noche más larga. Valentina salió de la fiscalía a las 3 de la mañana. La ciudad estaba en silencio. Las calles vacías. Solo el zumbido lejano de algún carro y el parpadeo de los semáforos en amarillo. Caminó hasta su carro, un Nissan viejo que había comprado con sus ahorros de 3 años. Se sentó detrás del volante pero no encendió el motor. Solo se quedó ahí, mirando la nada, procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Había imaginado este momento tantas veces. Había soñado con la cara de Rodrigo cuando supiera quién era ella. Había fantaseado con las palabras que le diría, con la satisfacción que sentiría al verlo caer. Pero la realidad era diferente. No había satisfacción. Solo un vacío enorme donde antes había rabia. Sacó la carta de su madre del bolsillo interior de su chamarra. La desdobló con cuidado, como había hecho miles de veces antes. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy contigo. Las lágrimas comenzaron a caer. No lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación. Lo hice, mami, susurró en la oscuridad del carro. Cumplí la promesa. Ya no te debe nada. Afuera, el cielo comenzaba a clarear por el este. Un nuevo día estaba por empezar. Y con él, el comienzo del fin para Rodrigo Villanueva Mendoza. La noticia estalló como una bomba. Para las 7 de la mañana del 15 de marzo del 2024, todos los noticieros del país abrían con la misma imagen. Rodrigo Villanueva Mendoza, el empresario más poderoso del noreste de México, siendo escoltado hacia los juzgados federales con las manos esposadas. El hombre que aparecía en las portadas de Forbes. El hombre que estrechaba manos con presidentes. El hombre que se creía intocable, caminando entre 2 agentes ministeriales con la cabeza baja y el traje arrugado. Pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante era la historia detrás del arresto. El país se entera. Nadie sabe exactamente cómo se filtró la información. Tal vez fue uno de los abogados. Tal vez alguien en la fiscalía. Tal vez simplemente era una historia demasiado grande para mantenerse en secreto. El caso es que para el mediodía, las redes sociales ardían. Empresario millonario arrestado por su propia hija. La policía que humilló era la hija que abandonó hace 22 años. Karma. Hombre que se burló de oficial descubre que es su padre. Los videos del retén, grabados por las cámaras de las patrullas, se viralizaron en cuestión de horas. Millones de personas vieron a Rodrigo Villanueva insultando a Valentina, llamándola incompetente, diciéndole que debería estar limpiando casas. Y después, el momento en que ella se quita el casco. Ese video solo, sin contexto, acumuló 20 millones de reproducciones en las primeras 24 horas. Con contexto, se convirtió en el video más visto en la historia de México. Los comentarios eran un mar de reacciones. Esto es lo más cinematográfico que he visto en mi vida, y es real. Esa mujer es mi nueva heroína. Creció en orfanatos y ahora arresta a su propio padre corrupto. Reina, el karma tarda pero llega, y a veces llega con uniforme de policía. Que alguien le dé una película a esta historia, por favor. Pero no todos estaban de acuerdo. Había quienes defendían a Rodrigo, quienes decían que era una conspiración política, quienes acusaban a Valentina de actuar por venganza personal y no por justicia. El país estaba dividido. Y en el centro de la tormenta,
Una mujer que solo quería hacer su trabajo en paz. Valentina en el ojo del huracán. Los periodistas la encontraron al segundo día. Estaban afuera de su departamento, un lugar modesto en la colonia Mitra Sur. Cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas. Oficial Reyes. ¿Es verdad que Rodrigo Villanueva es su padre biológico? Valentina. ¿Actuó por venganza o por justicia? ¿Qué sintió cuando le quitó las esposas al hombre que abandonó a su madre? Valentina no respondió ninguna pregunta. Salió de su departamento con lentes oscuros, subió a su carro y manejó directo a la delegación. Los periodistas la siguieron en caravana, pero ella no les dio la satisfacción de una sola palabra. Adentro, el comandante Fuentes la estaba esperando. «Reyes, esto se salió de control», dijo, señalando las pantallas donde todos los canales de noticias mostraban su cara. «Los altos mandos están nerviosos. Quieren saber si tu participación en el caso compromete la investigación». «No la compromete», respondió Valentina con firmeza. «Seguí todos los protocolos. Cada paso está documentado. La orden de arresto fue emitida por un juez federal sin ninguna intervención mía. Yo solo ejecuté. Lo sé, y ellos también lo saben, pero las apariencias importan». «¿Qué me está diciendo, comandante?» Fuentes suspiró. «Te están dando licencia administrativa, con goce de sueldo, hasta que pase el juicio». Valentina sintió que algo se apretaba en su pecho. «¿Me están castigando por hacer mi trabajo?» «No es un castigo, es protección, para ti y para el caso. Si sigues activa, los abogados de Villanueva van a argumentar conflicto de intereses, van a tratar de invalidar todo». «Pero...» «Valentina», el comandante la miró con algo parecido a la compasión. «Hiciste algo increíble, algo que nadie más hubiera podido hacer. Pero ahora necesitas dar un paso atrás y dejar que el sistema haga lo suyo». Ella quería protestar, quería gritar que no era justo, que había dedicado 2 años de su vida a esta investigación, que merecía estar presente hasta el final. Pero también sabía que el comandante tenía razón. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Hasta que termine el juicio. Podrían ser meses». Valentina asintió lentamente. «Está bien, pero quiero que me prometa algo». «¿Qué?». «Que no van a dejar que este caso se caiga, que no van a permitir que sus conexiones políticas lo saquen libre». Fuentes puso una mano en su hombro. «Te doy mi palabra, Reyes. Ese hombre va a pagar por todo lo que hizo. Por los contratos, por el dinero robado, y sí, también por tu madre». Valentina se tragó el nudo en la garganta. «Gracias, comandante. Ahora vete a casa, descansa, y aléjate de las cámaras». Los meses de espera. El juicio se programó para agosto del 2024. 5 meses de espera. 5 meses en los que Valentina vivió como un fantasma. No podía salir de su departamento sin que alguien la reconociera. Los periodistas seguían acechándola. Las redes sociales estaban llenas de teorías, de opiniones, de gente que creía conocerla sin haberla visto jamás. Algunos la llamaban heroína, otros la llamaban oportunista, y ella solo quería paz. Durante esos meses, hizo lo que pudo para mantenerse cuerda. Leía, hacía ejercicio en su pequeño departamento, hablaba por teléfono con los pocos amigos que tenía en el cuerpo policial, y visitaba la tumba de su madre. La había mandado arreglar después del arresto. Pagó con sus propios ahorros una lápida de mármol blanco con el nombre completo de Lucía, grabado en letras doradas. Lucía Reyes Hernández, 1975-2005. Madre amada, luchadora incansable, nunca olvidada. Valentina iba cada domingo. Se sentaba frente a la lápida y hablaba. Le contaba cómo iba el caso, le contaba las cosas que sentía, le contaba los miedos que no podía confesarle a nadie más. «A veces me pregunto si hice lo correcto, mami», dijo un domingo de junio, con el sol de verano golpeando su espalda. «A veces me pregunto si todo esto valió la pena». El viento sopló suavemente entre las tumbas. «No me siento como una heroína, no me siento satisfecha.
Solo me siento vacía, como si toda mi vida hubiera sido construida alrededor de esta venganza, y ahora que se cumplió, ya no sé quién soy. Tocó la lápida con la palma de su mano. ¿Qué hago ahora, mami? ¿Qué se supone que debo hacer con el resto de mi vida? No hubo respuesta. Solo el silencio del cementerio y el canto lejano de un pájaro. Pero cuando Valentina se levantó para irse, sintió algo extraño en el pecho. No era tristeza. Era algo más ligero, más libre, como si, poco a poco, el peso que había cargado toda su vida comenzara a levantarse. El juicio del siglo agosto llegó con una ola de calor que derretía el asfalto. Y con ella, el juicio más mediático en la historia reciente de Nuevo León. El Tribunal Federal de Monterrey estaba rodeado de periodistas, cámaras y curiosos que querían ver con sus propios ojos al hombre más odiado del momento. Rodrigo Villanueva llegó en una camioneta blindada, esposado, con el traje que sus abogados le habían comprado para la ocasión. Intentaba mantener la compostura, pero se le notaba en los ojos. Estaba destruido. 5 meses en prisión preventiva lo habían cambiado. Había perdido peso. El cabello se había vuelto completamente gris. Las arrugas se habían profundizado como grietas en una pared vieja. Ya no era el hombre arrogante que se había burlado de una policía en medio de la noche. Era un anciano asustado enfrentando las consecuencias de toda una vida de abusos. Valentina no asistió al juicio. No quería convertirse en el centro de atención. No quería que las cámaras la enfocaran cada vez que el fiscal mencionara su nombre. No quería darle a los abogados de Villanueva más munición para su estrategia de víctima de una venganza personal. Pero siguió cada minuto desde su departamento. En la pantalla de su televisor viejo, vio cómo el fiscal presentaba las pruebas, los contratos fraudulentos, las cuentas en paraísos fiscales, los testimonios de funcionarios que habían recibido sobornos, los peritajes que demostraban la calidad inferior de los materiales de construcción. Vio cómo los abogados de Villanueva intentaban todo: desacreditar testigos, cuestionar procedimientos, sembrar dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas. Pero no había forma de escapar. La evidencia era abrumadora. Y el momento más devastador llegó en el tercer día del juicio. El fiscal proyectó un video en las pantallas del tribunal. Era una compilación de imágenes del Hospital Regional de Apodaca. El hospital que Constructora Villanueva había dejado abandonado al 60%. Se veían las paredes a medio construir, los cables expuestos, las habitaciones vacías donde deberían haber camas para pacientes. Y después, testimonios de familias. Una mujer llorando mientras contaba cómo su esposo había muerto esperando una cirugía que el hospital no pudo realizar porque no tenía el equipo necesario. Un hombre relatando cómo su madre falleció en una ambulancia porque tuvieron que trasladarla a otra ciudad, ya que el hospital de su comunidad nunca se terminó. Niños, ancianos, madres, padres, vidas destruidas por la codicia de un hombre. Rodrigo Villanueva bajó la cabeza mientras el video se reproducía. Y por primera vez ante las cámaras, lloró. El veredicto. El juicio duró 2 semanas, 14 días de testimonios, evidencias, alegatos y contraalegatos. Y finalmente, el 22 de agosto del 2024, el juez leyó el veredicto. En el caso del Ministerio Público Federal contra Rodrigo Villanueva Mendoza, este tribunal encuentra al acusado culpable de los siguientes cargos. Valentina estaba sentada en su departamento, con las manos apretadas sobre las rodillas. Fraude en perjuicio de la nación, en grado de delito continuado. Culpable. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Culpable. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Asociación delictuosa con servidores públicos para la comisión de delitos. Culpable. En la pantalla, Rodrigo Villanueva se desplomó en su silla. Sus abogados intentaron sostenerlo, pero él parecía haber perdido toda fuerza.
Cohecho activo y pasivo en múltiples instancias. Culpable. El juez continuó leyendo durante varios minutos más, cargo tras cargo. Culpable tras culpable. Cuando finalmente terminó, dictó la sentencia. Por los delitos mencionados, este tribunal condena a Rodrigo Villanueva Mendoza a 42 años de prisión, sin derecho a fianza ni a beneficios de libertad anticipada, durante los primeros 20 años. Asimismo, se ordena el decomiso de todos los bienes adquiridos de manera ilícita y el pago de una reparación del daño por un monto de 320 millones de pesos a favor del erario público. Afuera del tribunal, se escucharon gritos de júbilo. La gente celebraba en las calles. Los noticieros interrumpieron su programación para transmitir la noticia en cadena nacional. Y en un pequeño departamento de la colonia Mitra Sur, Valentina Reyes apagó el televisor. No celebró. No gritó de alegría. Solo se quedó sentada en silencio por un largo momento. Y después, se levantó, tomó las llaves de su carro y salió. Tenía que visitar a alguien. La visita al cementerio. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa cuando Valentina llegó al cementerio. Caminó entre las tumbas hasta llegar a la de su madre. Se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Lo logramos, mami», susurró. 42 años. No va a salir de prisión hasta que sea un anciano. Si es que sale. Tocó las letras grabadas en la piedra. Sé que esto no te va a devolver la vida. Sé que no va a borrar todo lo que sufriste. Pero al menos ya no va a poder hacerle esto a nadie más. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de liberación. Toda mi vida viví con esta promesa, mami. Desde que tenía 15 años, todo lo que hacía era para llegar a este momento. Y ahora que llegué, ahora que cumplí, se detuvo, buscando las palabras. Ahora por fin puedo vivir para mí. Por fin puedo ser más que la hija abandonada, más que la huérfana que juró venganza. Por fin puedo ser, simplemente Valentina. El viento sopló suavemente, moviendo las flores que había dejado la semana anterior. Gracias por todo, mami. Gracias por la carta. Gracias por el acta. Gracias por darme las herramientas para hacer justicia. Pero sobre todo, gracias por amarme, aunque solo fueron 3 años. Fueron los 3 años más importantes de mi vida. Se puso de pie y se limpió las lágrimas. Ahora descansa, mami. Ya no tienes que preocuparte por nada. Tu hija está bien, tu hija es fuerte, y tu hija va a estar bien. Besó las puntas de sus dedos y los presionó contra la lápida. Te amo. Siempre. Y se alejó caminando, con el sol del atardecer a sus espaldas y el peso de 22 años finalmente liberado de sus hombros. 3 meses después, la ceremonia, noviembre del 2024. El auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León estaba lleno. Funcionarios, oficiales, periodistas, familiares. Y en el escenario, una mujer de 22 años con uniforme de gala y una medalla recién colgada en el pecho. La medalla al mérito policial. El reconocimiento más alto que podía recibir un oficial en el Estado. Valentina había intentado rechazarla. Había dicho que solo estaba haciendo su trabajo, que no merecía ningún reconocimiento especial. Pero el gobernador había insistido. Lo que usted hizo, oficial Reyes, le dijo cuando le entregó la medalla, va más allá del deber. Usted demostró que nadie está por encima de la ley, ni el más rico, ni el más poderoso, nadie. Los aplausos retumbaron en el auditorio. Valentina sonrió incómoda ante las cámaras. No le gustaba la atención. No le gustaba ser el centro de todo. Pero cuando bajó del escenario y vio las caras de los otros oficiales, de los jóvenes cadetes que la miraban con admiración, entendió algo. Ya no era solo sobre ella. Era sobre el mensaje. El mensaje de que una niña huérfana, una niña que creció en orfanatos y pasó hambre y sufrió todo tipo de injusticias,
Podía levantarse y convertirse en alguien que cambiara las cosas. Si ella podía hacerlo, cualquiera podía. La Carta del Centro Federal de Readaptación Social. Número 4, conocido como el Altiplano. Era la prisión de máxima seguridad más temida de México, y ahora era el hogar de Rodrigo Villanueva Mendoza, celda individual, 23 horas de encierro, 1 hora de patio bajo vigilancia constante, sin lujos, sin privilegios, sin las comodidades que el dinero siempre le había comprado. Los primeros meses fueron los más difíciles. Rodrigo pasó por todas las etapas: negación, rabia, negociación, depresión. Intentó sobornar guardias, intentó conseguir traslados, intentó todo lo que había funcionado en su vida anterior. Nada funcionó. El dinero no valía nada entre esas paredes. Y lentamente, dolorosamente, Rodrigo Villanueva comenzó a enfrentar algo que había evitado toda su vida: la reflexión. En el silencio de su celda, sin distracciones, sin aduladores, sin nada más que sus propios pensamientos, las memorias comenzaron a regresar. Lucía Reyes, sus ojos color miel, su sonrisa tímida, la forma en que lo miraba como si fuera la persona más importante del mundo. Y después, el recuerdo que más lo torturaba: el día que la echó de su vida, la forma en que ella lloró, la forma en que él la golpeó, las palabras crueles que usó para destruirla. Por las noches, Rodrigo despertaba sudando, con el rostro de Lucía grabado en sus párpados. Y en esos momentos de oscuridad absoluta, por primera vez en su vida, sentía algo que nunca había sentido: arrepentimiento genuino. Una mañana de diciembre, un guardia se acercó a su celda. «Villanueva, ¿tienes correspondencia?» Rodrigo levantó la vista de su catre. No había recibido cartas en meses. Sus hijos legítimos lo habían abandonado. Su esposa había pedido el divorcio. Sus antiguos socios fingían no conocerlo. «¿De quién?», preguntó. El guardia miró el sobre. «No tiene remitente, solo dice tu nombre». Le pasó el sobre por la ranura de la puerta. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas. El papel era simple, blanco, sin ningún distintivo. Pero cuando lo abrió y vio la letra, supo inmediatamente de quién era. La misma letra que había visto en el acta de nacimiento. La letra de la hija que lo había arrestado. Se sentó en el catre y comenzó a leer. «Señor Villanueva, probablemente se sorprenda de recibir esta carta. Yo también me sorprendí al escribirla. Durante meses, no supe si hacerlo. No sabía si tenía algo que decirle que no hubiera dicho ya. Pero hay algo que necesito que entienda. No fui a buscarlo por venganza. Sé que eso es lo que todos creen. Sé que la historia que cuenta la prensa es la de una hija abandonada que regresó para destruir al padre que la rechazó. Y tal vez hay algo de verdad en eso. Tal vez parte de mí sí quería verlo caer. Pero esa no fue la razón principal. La razón principal fueron las familias. Las familias de las personas que murieron en hospitales que usted nunca terminó. Los niños que estudian en escuelas inseguras porque usted robó el dinero de los materiales. Las comunidades que quedaron aisladas porque las carreteras que usted construyó se desmoronaron a los 6 meses. Ellos son la razón por la que hice lo que hice, no usted. Mi madre me enseñó algo muy importante antes de morir. Me enseñó que las personas heridas tienen 2 opciones. Pueden convertirse en personas que hieren a otros, o pueden convertirse en personas que protegen a otros de ser heridos. Usted eligió la primera opción. Yo elegí la segunda. No vine a destruirlo, señor Villanueva. Vine a impedir que siguiera destruyendo familias, como destruyó la mía. ¿Lo logré? No lo sé. Las obras siguen sin terminar. Las familias siguen sufriendo. El daño que usted hizo tardará años en repararse, si es que se repara algún día. Pero al menos, ya no podrá hacer más. Al menos por los próximos 42 años, el mundo estará a salvo de usted. No sé si algún día podré perdonarlo. Honestamente, no sé si quiero hacerlo. El perdón es algo que cada persona debe ganarse,
y usted tiene mucho camino por recorrer antes de merecer el perdón de nadie. Pero le diré algo que tal vez le sirva de algo en las noches solitarias de su celda. Mi madre lo amó. A pesar de todo lo que le hizo, ella lo amó hasta el final. En la carta que me dejó, no había odio. No había rencor. Solo tristeza y la esperanza de que algún día usted entendiera el valor de lo que había perdido. Ella era mejor persona que usted y que yo. Y si hay algo que puedo desearle, es que algún día, aunque sea un poco, logre entender qué tipo de mujer era Lucía Reyes, y qué tipo de vida podrían haber tenido juntos si usted hubiera sido valiente en lugar de cobarde. Eso es todo lo que tenía que decir. No espere más cartas, no voy a visitarlo. Este es mi cierre, no el suyo. Cuídese, señor Villanueva. Valentina Reyes. Rodrigo terminó de leer la carta. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y por primera vez en su vida, no por las cámaras, no por los periodistas, no para manipular a nadie, Rodrigo Villanueva Mendoza lloró de verdad. Lloró por la mujer que había destruido. Lloró por la hija que nunca conoció. Lloró por todas las vidas que había arruinado en su camino hacia la cima. Y lloró por el hombre que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Se quedó sentado en el catre por horas, con la carta apretada contra el pecho, mientras las lágrimas seguían cayendo en silencio. Afuera de su celda, el mundo seguía girando. Los periodistas habían encontrado nuevas historias que contar. Los políticos habían encontrado nuevos escándalos que tapar. Y en algún lugar de Monterrey, una mujer de 22 años con ojos color miel caminaba por las calles sin que nadie la reconociera. Porque ya no era la oficial que arrestó al empresario, ya no era la hija abandonada, ya no era un símbolo ni una historia, ni un trending topic. Era simplemente Valentina, una mujer que había cumplido su promesa, una mujer que finalmente era libre. Y tú, dime, ¿crees que ella debió haberlo perdonado? Déjame aquí en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Quiero saber hasta dónde llegó. Y si este final te puso la piel chinita, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias reales que te van a dejar sin palabras. Comenta aquí. ¿Rodrigo se merecía esa carta o merecía el silencio para siempre?